Tenemos el siguiente problema. Dice, el tamaño de cierto dispositivo electrónico sigue una variable aleatoria con función con función de densidad dada por f de x como x sobre 8 para el intervalo de 3 a 5 y 0 en cualquier otro lugar. Si observamos la gráfica de esa función, bueno, nos dice que va a ser x sobre 8 en el intervalo 3 a 5, lo cual tenemos aquí graficado, 3 a 5 y 0 en cualquier otro lado. Entonces, antes de 3 y después de 5, la función siempre vale 0 en este caso. Entonces, nos piden calcular para esta función, nos preguntan si cumple con las propiedades de una variable aleatoria con función de densidad. Ok, vamos a responder a ese inciso. Inciso A, ¿qué necesitamos para que una variable aleatoria sea una función de densidad de una variable aleatoria? Necesitamos dos cosas. La primera de ellas, dijimos, requerimos que la función sea mayor o igual a 0 para todos los valores, para todo x que pertenezca a los números reales. Entonces, en este caso, si analizamos la gráfica, vemos que vale 0. Del intervalo 3 a 5, si ustedes se fijan, es positiva, es mayor o igual a 0. Y a partir de 5, tenemos en este caso que es 0. Por lo tanto, este se cumple. El segundo punto que nos piden es que la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad valga 1. Vamos a comprobarlo. Tenemos la integral de menos infinito a infinito de la función f de x por diferencial de x. Esto va a ser igual, si observan la gráfica, desde menos infinito hasta el valor 3, la función vale 0, por lo tanto la integral vale 0. De igual forma, la integral de 5 a infinito vale 0, por tanto la integral vale 0. Entonces solo nos resta integrar de 3 a 5 de mi función f de x. En el intervalo 3 a 5 voy a evaluar la función x sobre 8. Tenemos entonces x sobre 8 por el diferencial de x. Calculamos esta integral. Recuerden, las constantes pueden salir. Tenemos entonces 1/8 de la integral desde 3 hasta 5 de x por diferencial de x. Utilizamos regla de la potencia para integrar y tenemos entonces 1/8 por x al cuadrado sobre 2, y esto hay que evaluarlo de 3 a 5. Esto va a ser igual a x al cuadrado sobre 16, y hay que evaluar de 3 a 5. Evaluamos límite superior, tenemos 5 al cuadrado sobre 16 menos 3 al cuadrado sobre 16. Calculamos estas operaciones y vamos a tener entonces que 5 al cuadrado sobre 16 nos va a dar 25 16avos. Tenemos entonces 25 16avos. Hay que restarle 3 al cuadrado dividido por 16. Nos va a dar 9 16avos. Si hacemos esta diferencia, tenemos pues 25 16avos menos 9 16avos. Nos va a dar como resultado 16 16avos, que es igual a 1. Por lo tanto, se cumple el segundo criterio que tenemos aquí, y por lo tanto tenemos que la función cumple con ser una función de densidad. Pasamos al inciso B. El inciso B nos dice que calculemos la probabilidad, inciso B, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores mayores o iguales a 4.
Es decir, me están pidiendo calcular la probabilidad de que mi variable tome valores mayores o iguales que 4. Es decir, me están pidiendo el área que hay bajo la curva en este intervalo. Por tanto, vamos a calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores mayores o iguales a 4 va a ser igual a la integral. En este caso va a ser de 4 a 5 de mi función, es decir, de x sobre 8 por diferencial de x. Integramos y vamos a tener entonces x al cuadrado sobre 2 por 8 me va a dar 16 y esto lo vamos a evaluar de 4 a 5. Evalúo límite superior y voy a obtener entonces 5 al cuadrado sobre 16. Vamos a restar límite inferior, es decir, 4 al cuadrado sobre 16 y esto nos va a dar una probabilidad de 9/16, que es aproximadamente 0.5625. Es decir, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores mayores o iguales a 4, pues va a estar dada por esta probabilidad. Pasamos al inciso C. Nos piden calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores que 3.5. Esto va a ser igual a la integral. En este caso va a ser de 0 a 3.5, dado que la función a partir del 0 y hacia atrás es 0 y por tanto tengo valores reales o área bajo la curva a partir de 3. De hecho, en este caso, entonces, mi integral estaría definida no de 0 a 3.5, sino de 3 a 3.5. 3 a 3.5 de mi función, en este caso va a ser x sobre 8 por el diferencial. Calculamos la integral, ya sabemos que vamos a obtener x al cuadrado sobre 16. Evaluamos de 3 a 3.5 y esto va a ser igual a evaluar el límite superior, es decir, 3.5 al cuadrado dividido por 16, restamos límite inferior, en este caso va a ser 3 al cuadrado dividido por 16 y esto nos va a dar una probabilidad de 0.2031. Sería la probabilidad en este caso de que mi variable aleatoria tome valores menores a 3.5. Vamos a pasar al inciso D. El inciso D me dice, calcule la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 3.5 y 4.5. Es decir, me están pidiendo calcular la probabilidad de que mi variable tome valores entre 3 y 4.5. Es decir, voy a calcular el área bajo la curva en este intervalo. Bien, entonces vamos a poner la probabilidad de que la variable tome valores entre 3.5 y 4.5 va a estar dada por la integral de 3.5 a 4.5 de mi función, es decir, de x sobre 8 por diferencial de x. Ya sabemos que esta integral nos va a dar x al cuadrado sobre 16, evaluamos de 3.5 a 4.5, evaluamos límite superior, es decir, 4.5 al cuadrado, dividido por 16, restamos el límite inferior, es decir, 3.5 al cuadrado, dividido por 16. Calculamos estos valores y vamos a obtener una probabilidad de 0.5 para este caso. En el inciso E nos piden calcular la esperanza matemática, es decir, me piden calcular E de x. Sabemos entonces que la esperanza va a estar dada por la integral de menos infinito a infinito de x por
mi función f de x por el diferencial. Sustituimos, vamos a tener la integral entonces de 3 a 5. Recuerde que antes del 5 y después del 5 el valor de la integral es 0, solo nos resta integrar de 3 a 5 de x que multiplica a x sobre 8 por diferencial de x. Esto va a ser igual a la integral de 3 a 5 de x al cuadrado sobre 8 por diferencial de x. Integramos por regla de la potencia y vamos a tener x cúbica sobre 3 por 8, 24. Evaluamos de 3 a 5. Límite superior voy a tener 5 al cubo dividido por 24. Resto del límite inferior, es decir, 3 al cubo dividido por 24. Y esto me va a dar un valor 4.083. Sería el valor, en este caso, de la esperanza matemática o el valor que esperaríamos obtener. Bien, me piden además calcular la desviación estándar. Bien, vamos a calcular la desviación estándar. Vamos a borrar esta parte. Escribimos, en este caso, la desviación estándar. Ya sabemos que está dada por la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, sabemos que la varianza va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Bien, para calcular primeramente, entonces, esperanza de x al cuadrado va a ser igual, tenemos por definición la integral de menos infinito a infinito, de x al cuadrado por mi función f de x por el diferencial de x. Sustituimos, vamos a tener la integral de 3 a 5 de x al cuadrado que multiplica a x sobre 8 por el diferencial. Bien, entonces esto va a ser igual a la integral de 3 a 5 de x cúbica sobre 8 por diferencial de x. Integramos y vamos a obtener x cuarta sobre 4 por 8, 32, evaluado de 3 a 5. Esto va a ser igual, entonces, evaluamos límite superior, 5 a la cuarta dividido por 32, restamos límite inferior, 3 elevado a la cuarta dividido por 32, vamos a obtener el siguiente valor, 17 en este caso, que será el valor de la esperanza de x al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos el valor de la media. Recordemos aquí que en este caso la esperanza de x que nosotros obtuvimos fue de 4.083. Bien, entonces una vez que tenemos la esperanza de x y la esperanza de x al cuadrado, podemos calcular ahora sí la varianza, es decir, sigma cuadrada va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado, dijimos, menos la esperanza de x elevado al cuadrado. Sustituimos los valores. Esperanza de x al cuadrado, acabamos de encontrar que toma el valor de 17. Hay que restar la esperanza de x al cuadrado, es decir, 4.083 al cuadrado. Vamos a obtener entonces que 17 menos 4.083 elevado al cuadrado nos da como resultado 0.326. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.326
3266, que en este caso nos va a dar en aproximado 3266, vamos a obtener 0.5714, que sería el valor de la desviación estándar.